Muy buenas a todos, hoy vamos a ver cómo se crea una circunferencia en OpenGL. Primero que todo vamos a ver si funciona correctamente el código. Acá, como podemos ver, se crea nuestro plano y al hacer los puntos pues y utilizar el menú nos debería hacer el círculo. Podemos hacer el círculo en cualquier parte. Hartísimos círculos con un radio que sería el segundo punto o el punto final que se haga, y pues se podría hacer el círculo o circunferencia. Bueno, entonces primero que todo se hace el llamado de estas tres librerías: iostream, mat.h y glut.h. el using namespace std, y inicializamos estas variables tipo double. Lo primero que vemos acá sería la función pintar pixel, y le damos la variable x, la variable y y las variables r, g, b. Entonces pues se crea el punto con el GL begin, se inicia el punto. Con el GL color 3f utilizamos las variables RGB, que son para colores. Después utilizamos el GL vertex 2D y inicializamos las variables x y y como coordenadas, y finalizamos esto. Después pues vemos la función octante, que pues a esta lo que hace es, en sí, esta es la que nos dibuja la circunferencia. Entonces pues acá se dividen por las 8 divisiones que tiene un plano cartesiano, que pues las coordenadas que se pueden utilizar es xy, yx, y y menos x, x y menos y, menos x, menos y y menos x, menos y x positivo, y menos x y y positivo. Y en sí pues se dividiría, quedaría la circunferencia de esta forma. Entonces pues para crear la circunferencia lo primordial es poder dibujar un lado, una división del octante. Entonces si digamos creamos esta división del octante, solo este pedacito, ya lo demás solo es como por simetría, solo se puede, o sea, se utiliza ese lado para que se puedan hacer los demás, porque todos son el mismo, son iguales. El círculo pues es en sí todo igual. Entonces pues solo con tener un lado, una división del octante, ya se pueden hacer las demás. Bueno, entonces pues en esta función pues lo que hacemos es llamar a la función pintar pixel y darles unas coordenadas y unos colores para cada lado, o para cada octante, para cada división del octante. Entonces pues se le da un color distinto, que acá pues le estamos diciendo cuál es el color que se utiliza en cada pedazo. Bueno, entonces ahora vamos a ver para que ya empiece a hacer los puntos, o toda la función dentro del programa, para que vaya haciendo los puntos exactamente y no nos haga otra cosa que no queremos. O sea, en sí esto lo que nos va a hacer es dar la simetría entre un lado y los demás. Entonces acá lo que estamos haciendo es hacer un lado o una división de la circunferencia, y ya después podemos en sí utilizar la simetría para hacer los demás. Entonces pues le damos a la función de círculo una variable x, que le vamos a dar un valor 0. Utilizamos la función de la circunferencia para poder hallar el radio, que en sí es raíz cuadrada de x final menos x inicial al cuadrado más y final menos y inicial. También le damos una variable y, que se va a igualar a r, que pues entonces y va a tener el valor que nos haya dado en esta parte. Bueno, entonces int, inicializamos una variable d,
que pues esta la que no es la que lo que nos va a hacer es como que haya una simetría en el círculo. Entonces pues nosotros utilizamos la función del círculo, que sería esta, que pues en sí, para hallar la r, como anteriormente hicimos, pues es solo pasar r a este lado, al otro lado de la igualdad, y le quitamos el cuadrado poniéndole una raíz cuadrada a esto. Entonces pues en sí utilizamos la función del círculo, y pues resolvemos algebraicamente, y pues nos va a dar este valor, que es 5 cuartos menos r. Bueno, entonces ahí D va a tomar ese valor, que sería el valor de la fórmula del círculo. Inicializamos estas dos variables, que serían las inclinaciones, o sea, van a ser tipo float, y lo mismo, o sea, utilizamos la función del círculo y resolvemos algebraicamente, como se puede ver acá, para que nos dé un valor. Entonces pues en inclinación 1 pues nos va a dar menos 2r más 5, y en inclinación 2 nos va a dar 3. Entonces nosotros entonces le damos ese valor y llamamos a la función octante para que haga la primera división. Después utilizamos un while. El while le ponemos una condición que sea de si x es menor o igual a y, nos tendría que hacer esto. Después le damos inicializamos un if, que si digamos d, la variable d sea mayor a 0, o sea, si esto al final, o sea, si r nos dio un número que al restarlo por 5 cuartos sea mayor a 0, nos haga esto, que en sí pues sería que x vaya aumentando y y vaya disminuyendo, ya que si para hacer el círculo pues en sí vamos a x va a ir aumentando para este lado y y va a ir disminuyendo. Entonces para poder que el círculo vaya haciendo una decreciente, una semiparábola. Entonces pues y va a ir decreciendo y y sí va a ir aumentando, porque pues este es el punto inicial, que sería 0, 0, y hacia acá sería infinito. Entonces pues después llamamos a la variable d, que se va a igualar a la misma más inc, que es el valor que nos vaya a dar acá. Inc después va a tomar el valor de ella misma más 4. Esto nosotros lo pusimos así, ya que pues al resolver algebraicamente esto, entonces pues si d es mayor a 0, entonces inc utilizamos la función que nos dio anteriormente, que sería esta, 2x menos 2y más 5. Entonces x, como acá dijimos, va a ir aumentando, entonces x más 1, y y va a ir disminuyendo, entonces y menos 1 más 5, que sería la función que nos había dado. Al resolver algebraicamente nos va a dar 2x menos 2y más 5, que esto sería lo mismo que nos había dado en esta función, o sea, nos había dado algebraicamente inc. Entonces por eso ponemos que inc se sume más 4, que es lo que nos dio. Entonces pues inc va a ser igual a ella misma más 4, y lo ponemos acá. Lo mismo vamos a hacer con inc 2, que sería la inclinación 2, que pues en sí es utilizar la función que nos dio algebraicamente para poder hallar este valor, que sería 3. Entonces sería 2x más 3. Entonces como x va a ir creciendo, entonces pues ponemos 2x más 1 más 3. Entonces pues al multiplicar esto, 2 por x y 2 por 1, pues nos va a dar 2x más 2 más 3.
y al organizarlo nos va a dar 2x más 3, que esto sería lo mismo que inc2 más 2. Entonces pues por eso inc toma el valor de ella misma más 2. Ahora si digamos d es menor a 0, entonces pues va a ir creciendo en x y y va a ser la misma. D ahora va a tomar el mismo valor de él, pero ahora con la inclinación 2. Y lo mismo pasaría. Entonces evaluamos ahora si D va a ser menor a 0. Entonces pues utilizamos otra vez la función que nos dio anteriormente, 2x menos 2y más 5. Entonces pues solo cambiamos la x por x más 1 porque está creciendo, y cambiamos la y por la misma, porque pues acá nosotros ponemos que y sea igual a y más 5, y resolvemos eso algebraicamente y nos va a dar inc más 2. Entonces pues ese va a ser el nuevo valor de inc. Y lo mismo, y pues en inc2 va a ser lo mismo que el anterior, ya que pues como esta función solo tiene x, y x cuando d sea mayor a 0 y d sea menor a 0 siempre va a ir creciendo, entonces pues va a ser el mismo. Entonces pues 2 por x más 1 más 3 va a ser el mismo que el anterior, no importa si d sea mayor a 0 o sea menor a 0, va a ser esta misma función, y 2 más 2. Y se llama otra vez a la función octante, ya para poder como que se hagan las otras divisiones y se pueda hacer la circunferencia. Después creamos esta función línea, que en sí lo que nos hace es como llamar a un menú. Entonces pues utilizamos int op para que sea como nuestra variable opción. Creamos un menú, creamos un menú, utilizamos el cout para que podamos escribir en sí, podamos hacer el menú, y el sin le damos la variable opción. Entonces el sin lo utilizamos como para que la persona o el usuario pueda utilizar cualquier número, pero pues utilizando exactamente el número que nos dé el menú. Entonces digamos, si utiliza 1 pues nos va a hacer la circunferencia, si utiliza otro número distinto a 1 pues otra vez va a hacer que se repita el menú, y pues hasta que el usuario utilice el 1 pues se hará el círculo. Entonces pues creamos un switch y le damos la variable opción, un case 1 que es como si el usuario si da el clic a 1 pues llamará la función círculo, que sería la anterior función que vimos. Pero si no da, como expliqué, pero si no da a 1 pues otra vez se va a cargar la función línea hasta que el usuario dé al botón 1. Después pues se va a crear ahora la función de plano, que esta pues lo que va a hacer es crearnos un plano cartesiano en x y y. Entonces pues hacemos llamar al GLUT orto 2D, que es lo que nos va a dar una visión de la cámara. Llamamos al GL point signs y le damos un valor de 3 para que cada punto que se haga sea de tamaño de 3. Hacemos este for en x para que se pueda, digamos, hacer cada punto en todo, o en sí que se haga la coordenada x. Entonces se le dice que x sea igual a 0, x sea menor a 800 y que vaya aumentando. Menor a 800 ya que pues nuestra ventana va a ser de ese tamaño, 800, y se le llama la función pintar pixel. Lo mismo va a pasar con la coordenada en y. Pues ahora le damos hacemos un for que sea en y, que y tome el valor sea igual a 0 y que y sea menor a 800 y que vaya aumentando, y pues se le va a llamar a la función pintar pixel, lo mismo.
Ahora pues vemos la función ratón, que esta lo que nos va a hacer es que cada vez que se haga un clic pues se crea un punto. Entonces pues llamamos el GL point size para que cada punto que se haga, o sea el punto inicial o sea el punto final, sea de tamaño 5. Entonces acá con este if lo que hacemos es que si al hacer el punto, hacer clic derecho, se haga un punto, que x inicial tome el valor de x y que y inicial tome el valor de y. Se utiliza este systemcl solo para que se borre. Esto es más por estética. Se hace este cout para que nos dé las coordenadas que toma el primer punto, o sea el punto inicial, y se llama la función pintar pixel. Después utilizamos otro if, pero ahora que si se presiona el clic izquierdo pues se haga el punto final. Entonces x final va a tomar el valor de x y y final va a tomar el valor de y. Lo mismo, se crea este cout para ver las coordenadas de ese punto. Se le llama la función pintar pixel y se llama la función línea, que esta es la que nos va a hacer el menú. O sea, entonces que cuando ya se haga el punto inicial y el punto final nos llame la función línea y que el usuario presione 1 para que se llame a la función círculo y se pueda hacer un círculo o una circunferencia. Por último vemos la función int main, que pues esta en sí lo que nos va a hacer es nos va a llamar como a las otras funciones, o como acá se puede ver con el glut mouse func nos va a llamar a la función ratón, y con el glut display func nos va a llamar a la función plano. Con este glut init windows size nos va a dar un tamaño a la ventana. Con este glut init windows position nos va a dar una posición para la ventana. Con el glut create windows nos va a crear a la ventana y le vamos a dar un nombre. Y pues por último se crea este glut main loop para que se pueda repetir todo. Bueno, pues eso sería todo y pues muchas gracias por escucharme.